Hola y bienvenidos a la clase número 18 del curso La vida de Cristo. Ya estamos acercándonos al punto de la mitad de su ministerio y hemos estado mirando algunos milagros y enseñanzas importantes en el medio de su ministerio en Galilea. Ahora vamos a seguir tocando un punto breve al comienzo que tiene que ver con algunas de las mujeres que acompañaban a Cristo. Vamos a comenzar en Lucas capítulo 8:1. Dice: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían de sus bienes. Es interesante este punto. Nadie más de los 4 autores de los evangelios menciona este punto de las damas. Como dijimos en Lucas, Lucas enfatiza más el papel de las damas. Y de estos versículos sabemos que ellas ayudaban a Cristo no solamente en los detalles del trabajo de su ministerio, sino también con sus finanzas. Y una de estas damas tiene una historia interesante. Juana, aquí en versículo 3, dice que es la mujer de Chuza, la esposa de Chuza. Bueno, ¿quién es Chuza? Este texto también nos dice que Chuza era intendente de Herodes, un tipo de mayordomo importante de su casa. Él administraba su dinero, sus bienes y por supuesto cobraba un sueldo de él. Una cosa que administraba Chuza como intendente era parte de los materiales de los árboles de bálsamo. Había cierto tipo de afrodisíaco muy valioso que Herodes tenía. Él era el dueño, de hecho, de todo eso del mundo. No había lugar donde comprar este afrodisíaco en otra parte del mundo. Todo el mundo, o por lo menos los que tenían el dinero para comprarlo, buscaban comprarlo de Herodes. Entonces Chuza ayudaba a administrar la venta y las ganancias que salían de este producto. Una gran parte, parece, de la riqueza que tenía Herodes como rey venía de la venta de este bálsamo, ¿sí? Entonces vamos a mirar la cadena de conexión aquí. Juana, la mujer aquí en Lucas 8, recibía su dinero de Chuza. Chuza recibía su dinero de Herodes. Herodes recibía su dinero de los paganos que compraban este producto. Y entonces podemos pensar que Herodes y los paganos ayudaban a pagar el ministerio de Cristo. Es un poco gracioso. Yo creo que Dios tiene buen sentido de humor. Se nota que Él es dueño de todo, ¿sí? Nada ni nadie se le escapa. Y aquí Herodes mismo, aunque estaba en contra de Cristo, era obvio que él ayudaba a pagar por su ministerio. Y Herodes ni se daba cuenta, me imagino. Bueno, saltamos a Mateo capítulo 11. Cristo sigue en su ministerio y por supuesto hay conflictos con los fariseos a cada rato. En este capítulo vamos a ver cómo hablaba no solamente a los fariseos, sino a algunas personas a quienes habían visto por mucho tiempo. Gente que vivía en estos pueblos de Corazín, Betsaida y Capernaum, el hogar de Cristo, la base de su ministerio. Vamos a empezar en 11:20 y seguir. Dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio
será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ahora miremos un momento lo que Cristo está diciendo a estos tres pueblos. Está comparándolos, y no muy favorablemente, con otras ciudades famosas, ¿sí? O notorias, mejor dicho, porque Tiro, Sidón y Sodoma fueron usados como ejemplos de todo lo que había malo en las naciones alrededor de Israel. Vemos, si leemos Isaías 23 o Ezequiel 16, Ezequiel 26 y 27, Génesis capítulo 18, 2 de Pedro 2, Judas 7, un sinfín de pasajes que describen los pecados de estas ciudades. Por ejemplo, rechazaron a Dios directamente, no había ningún compromiso para con Dios. Ellos maltrataron a su pueblo de muchas formas. Los hicieron esclavos, vendieron a algunos judíos para la esclavitud, adoraron a ídolos, por supuesto, fueron totalmente inmorales, toda clase de paganismo, de idolatría, de práctica de prostitución. Era increíble, realmente muy feo, y estas ciudades eran notorias por eso. Sodoma, en particular, era una expresión que describía todo lo malo y abominable que Dios odiaba. Y cuando leemos la historia en Génesis capítulo 18, de cuando Dios va a destruir a la ciudad de Sodoma y Gomorra, vemos que ni podían encontrar 10 justos en toda Sodoma, ni 10 en toda la ciudad, y por eso fue destruida junto con Gomorra. Entonces estas ciudades reprendidas, Corazín y Bethsaida, fueron las que más milagros de Cristo vieron. ¿Se acuerdan? En el comienzo de este curso dijimos que Cristo hizo como 70% de sus milagros y enseñanzas escritos en los evangelios en estos tres pueblos. Igual no se arrepintieron, no creyeron, o aun si creyeron, no cambiaron sus vidas ahí. Entonces, en el día del juicio, el castigo para ellos será peor que el castigo para Tiro, Sidón y Gomorra. Piensen en eso. Increíble. O sea que el conocimiento no les bastaba. La obediencia externa que algunos tenían no era suficiente. Una vida buena por algunos lados no bastaba. ¿Por qué? Porque sus corazones no estaban dirigidos hacia Dios. Otra vez nos hace reflexionar en nosotros. ¿Qué de nosotros? ¿Qué los privilegios que tenemos nosotros? Lo que hemos podido ver en la historia de la iglesia en estos 2000 años pasados, lo que vemos en la Biblia, en las vidas de Cristo, los apóstoles, la iglesia primitiva, las cartas de Pablo a todas las iglesias ahí, las advertencias de Apocalipsis, el libro final. Vemos todas las historias de los profetas y del Antiguo Testamento que también apuntan en la misma dirección de honrar a Dios y obedecerle y dedicarse solamente a Él. Todo esto tenemos a nuestro alcance, cosas que estos ni tenían. Tenían a Cristo, que por supuesto era excelente, pero nosotros quizás podemos decir que tenemos aún más. ¿Y qué si no obedecemos? Estamos en peligro. Personalmente no quisiera estar en peor condición en el día de juicio que Tiro, Sidón, Gomorra o estos tres pueblos de Galilea. Sería triste. Así que Cristo les hace una invitación después de esto. Y empezando otra vez en capítulo 11, 25 al 30, dice así: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué invitación más buena. Me imagino que Cristo, cuando les hablaba, después de esta advertencia, quería darles otra chance, otra opción para arrepentirse, ¿sí? Los condenaba, les reprendía fuertemente en estos versículos antes, y quizás mirando sus caras, miraba quizás una respuesta ahí de la gente que se daba cuenta del peligro en el cual estaban. Entonces sigue con estas palabras, que hay una chance todavía, una oportunidad de responder a Él. Así que habla de llevar su yugo. Claro que un yugo normalmente es la palabra que se refiere a los animales, lo que llevan los burros o los bueyes, por ejemplo, cuando están trabajando. Y obviamente Cristo no está hablando de esa herramienta física. Pero en ese tiempo el yugo tenía varios sentidos, especialmente en este caso se refería a la forma de interpretación que tenían algunos rabís con la ley. Cómo enseñaban la ley, las expectativas o las pautas que resultaban de ese yugo, de ese estilo de interpretación. Vamos a ver después que había como por lo menos 7 escuelas de pensamiento entre solamente los fariseos. 7 formas de ver la ley, 7 listas de prioridades, 7 maneras de clasificar la importancia de los mandamientos varios. Y algunos eran tan complicados, tan difíciles de entender y aún más difíciles de practicar. Y Cristo hace un contraste con ellos. En Mateo 23, Él critica a los fariseos parcialmente porque ellos lo hacen difícil que alguien llegue a Dios, que alguien le sirva, que le obedezca como debe hacer. Comparen pues aquí la sencillez de Cristo, su humildad en cómo funciona, cómo sirve a la gente y la sinceridad de su amor. Cristo dice, miren, ustedes tienen 2 opciones. Pueden seguir a los fariseos, que lo hacen complicado y difícil y pesado para venir a Dios, o pueden venir a mí y yo les voy a dar un yugo más fácil. No es decir que seguir a Cristo es fácil, porque Cristo mismo hablaba muchas veces de sufrimiento y de llevar cruces y de persecución y hasta morir por Él. Pero Él decía que no era tan difícil entender lo que Dios esperaba y que Él iba a estar ahí para ayudarlos, que fue la promesa final que les daba a los discípulos en Mateo 28. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Sigue entonces los discursos en capítulo 12 de Mateo, ¿sí? Y ya hemos mirado la primera parte de este capítulo 12, la parte de Juan el Bautista. Después de esa historia, está en el lugar todavía después de hablar con la gente acerca de Juan, y dice en versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama.
Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió, les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Un pasaje bastante largo, pero tiene mucho. Volveremos, pues, con la idea de Beelzebú. Literalmente, esta palabra significa Señor de las moscas. Y cuando Cristo hace este milagro y conquista este demonio, es una prueba clara de que el poder de Jesús viene de Dios. Porque si su poder viniera de Satanás, no estaría echando sus propios demonios, ¿sí? Pero muestra que está en contra de Satanás con ese milagro. Además, es una prueba que Satanás va perdiendo la pelea, ¿sí? El reino de Dios está estableciéndose cada día más, porque para hacer estos milagros es obvio que Cristo tiene que poder primero atar a Satanás, como él hablaba aquí del hombre fuerte que vive en una casa. Cristo viene, es más fuerte que el hombre fuerte, en este caso Satanás, y saquea parte de su reino, libra este hombre de esos demonios que le tenían atado. Y es un poco gracioso que los mismos que acusan a Cristo de usar el poder de Satanás son los mismos que Cristo dice están operando por ese mismo poder de Satanás. Y Cristo lo demuestra en su caso que está trabajando contra Satanás y no con su poder. Sigue Cristo en 25 y habla de estos principios de unidad. Y nos pueden enseñar mucho esto. En versículo 25 dice que un reino dividido no puede permanecer. Y en 30 agrega, el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge, desparrama.
Y esto nos hace preguntar, entonces, mirando el cuadro hoy, vemos toda la cultura, por supuesto, los varios países del mundo, vemos las situaciones entre las iglesias, los paganos que nos rodean también, los que están entre religiones, que están buscando la verdad, pero en lugares raros y equivocados muchas veces. Y nos preguntamos, bueno, ¿quién está a favor nuestro y quién está en contra? ¿Sí? ¿Quién está conmigo y quién está contra mí? ¿Quién está al lado de Cristo y quién al lado del diablo? Y esta pregunta, ¿quién es nuestro hermano? La empecé a pensar más cuando fui a Buenos Aires para trabajar la primera vez. Porque yo había venido de un trasfondo donde dentro de la ciudad donde estaba, a veces los predicadores vivían atacándose uno al otro y criticando algunos puntos pequeños de doctrinas. Y casi no pasaba un sermón sin atacar a otro grupo religioso dentro de la misma ciudad o dentro del país. Y cada predicador estaba seguro que tenía la doctrina correcta y cuando ganaban los debates que tenían se sentían victoriosos. Pero me preguntaba, ¿será esto lo que es ser cristiano? Entonces fui a Argentina y empecé a trabajar ahí. Y noté que había muchísima gente que no tenía la más mínima idea de Dios, que vivían totalmente de otra forma, y la iglesia donde estaba era muy pequeña. Me sentía aislado y muy solo a veces. Y en eso me di cuenta que había otros hermanos, otras personas en la ciudad que también creían en Dios, también creían en la Biblia, también obedecían todo lo que veían en la Biblia. Quizás no venimos del mismo trasfondo exactamente, quizás nuestra doctrina no era 100% lo mismo, pero estos eran realmente hermanos. Ellos trataban de seguir a Cristo con todo el corazón, se sometían a su señorío en sus vidas, trataban de entender la Biblia y practicarla lo más fielmente posible, haciendo lo mismo que yo hacía, siguiendo a Cristo y a la Biblia. Entonces, aunque antes quizás no hubiera pensado en ellos como mis hermanos, en ese momento me di cuenta que realmente lo son. Estamos en la misma batalla. No están desparramando ellos, están juntando. Estamos peleando del mismo lado. Y de la misma forma viene la otra pregunta, pues, si ellos son mis hermanos, pues, ¿quiénes son los enemigos? Y ahí quizás se ponía más claro el cuadro de quién era el enemigo. Los enemigos eran los que no aceptaban a Cristo, que rechazaban la Biblia, que trataban de trabajar contra la iglesia, trabajar contra Dios, mentir acerca de Cristo y acerca de los cristianos. Ellos sí eran los enemigos. Y por supuesto, es posible que la gente esté equivocada, actuando como enemigos, pero quizás necesitando el mismo evangelio. Pablo es un buen caso de eso. Él pensaba que él servía a Dios cuando realmente era enemigo del pueblo de Dios en cierto tiempo. Y como Cristo dijo en Mateo 5, ¿qué debemos hacer con los enemigos? Bueno, tratar de amarlos y orar por ellos para que Dios los cambie. Y algunos sí cambiaron y otros no, otros siguieron. Y Dios sabrá cómo premiar a cada persona o cómo castigar a cada uno. Pero me hizo pensar, nosotros realmente a veces nos equivocamos cuando tratamos de identificar hermanos o enemigos. Y no es nada para hacer livianamente. Seguimos en este pasaje en versículo 31, hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y muchos han tratado de ver qué significa esto. Creo que debemos mirarlo en este contexto. No es posible sacarlo de este contexto, estos eventos y palabras de Cristo, y ponerlo en otro contexto. Así que parece que en este contexto, parte de lo que significa blasfemar contra el Espíritu Santo es seguir desobedeciendo después de ver las obras de Dios. ¿Sí? El Espíritu trata de obrar en las vidas de cada uno,
y a veces lo rechazan, como Cristo dijo en Juan capítulo 5, ustedes piensan que tienen vida eterna por las Escrituras, pero ustedes ignoran a la persona predicha por esas mismas Escrituras. Ustedes no tienen vida en sí, nunca han visto a Dios y ni han escuchado su voz. Ellos mismos estaban justo al lado de Cristo y no reconocían a Él como la persona mandada por Dios. Entonces, parte de la blasfemia quizás en este contexto sería seguir desobedientes frente a Cristo mismo y las obras del Espíritu Santo. Otra parte de esto podría ser que blasfemar contra el Espíritu Santo sería atribuir las obras del Espíritu Santo al diablo. Dios está obrando, pero ellos están diciendo que es el diablo obrando. Eso es lo que vemos cuando Cristo echó ese demonio. Pero tú lo haces, Cristo, con el poder de Beelzebú. No, ¿cómo puede ser? Estoy obrando con el poder de Dios y dicen que es el poder del diablo. Quizás en ese contexto también es parte de lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo, de no reconocer otra vez las obras que está haciendo. Y podríamos decir al pasar que quizás incluye también atribuir al diablo, darle crédito al diablo por las obras que Dios está haciendo en Cristo y en otros. Eso también es peligroso. ¿Qué pasa cuando tenemos esta actitud, pues? Si rechazamos al Espíritu Santo, su guía que Cristo nos prometió, Él es el que nos convence del pecado. Y si rechazamos a Él, nadie nos convence del pecado. Y si nadie nos convence, pues pensamos que estamos bien, no hay quien nos ayude y no hay esperanza para nosotros. Seguimos pues en esos mismos pecados sin la posibilidad de arrepentirnos y recibir perdón, y como tenemos esos pecados todavía, morimos sin Cristo. Así que es bien importante poder reconocer con ojos de Dios quién es Dios, quién está trabajando con Él y a favor de Él, cuál es la verdad acerca de Dios, no ser engañados, porque si rechazamos esa verdad, si rechazamos la guía del Espíritu Santo, quizás nos quedamos en nuestros pecados y no hay esperanza. Ahí morimos espiritualmente. Siguiendo con el mismo texto, saltamos a versículos 33 al 37. Y este pasaje, por supuesto, nos hace pensar en los frutos que mencionaba Cristo en Mateo capítulo 7. ¿Sí? Y enfatiza Cristo otra vez aquí que la semilla del bien o del mal está primero en el corazón, lo interior, no lo exterior. Repite lo que Cristo decía en el Sermón del Monte, que ustedes han escuchado que está mal cometer ciertos pecados físicos, ciertos actos externos. Pero otra vez Cristo enfatiza, el problema no nace ahí, el problema nace en el corazón de uno. Y para tener buenos frutos, esos frutos salen del corazón. Corrijan primero el corazón y así tendrán frutos buenos. Bueno, aquí en versículos 38 al 42 del mismo capítulo, tenemos dos ejemplos más, después de Tiro, Sidón y Sodoma, dos ejemplos más aquí en Nínive y la reina del sur, que creen más que estas generaciones, que estos pueblos que están presentes con Cristo. Ni son judíos en estos casos. Los de Nínive eran enemigos odiados de Israel, los que al final, los asirios que conquistaron la nación de Israel al norte. Y estos de Nínive en el tiempo de Jonás sabían más, eran más favorables en su respuesta y se arrepintieron, creyeron más en Dios que los mismos judíos. Y hasta la reina del sur, que tampoco era judía, viajó mucha distancia para ver a Salomón. Y ahora uno que es más importante que Salomón estaba aquí, y esta gente de Corazín y de Bethsaida y Capernaum ignoraba a la persona que es la más importante del mundo.
Así que podemos comparar estas dos secciones de Mateo 11 y de Mateo 12 que hablan de la gente que cree más que estos pueblos y aplicar de la misma forma. Cristo agrega también una enseñanza acerca del endemoniado, con quien había comenzado esta sección de la historia. ¿Se acuerdan que todo esto arrancó cuando él sanó a este hombre ciego y mudo y endemoniado? ¿Sí? Entonces Cristo dice acerca del espíritu inmundo que sale, que después no encuentra un lugar para descansar, que vuelve al hombre de quien había salido, ve que está vacío todavía, entonces lleva a otros espíritus peores que él, y dice Cristo, ¿cómo es? El postrer estado de este hombre es peor que al principio. ¿A quién está advirtiendo Cristo? Me parece que es, por supuesto, al hombre mismo. Me imagino que él está parado todavía ahí. También todos los que oían, los fariseos con quienes está peleándose Cristo un poco aquí. Y creo que para nosotros también. No podemos ignorar esta advertencia, porque aquí tenemos un principio importante espiritual, que no es suficiente con quitar lo malo de nuestras vidas, sino que además hay que reemplazarlo con algo bueno. A veces los cristianos, cuando se convierten, vienen de trasfondos muy diferentes a la vida cristiana. ¿Sí? En algunos casos la vida de una persona es casi igual en cuanto a hábitos, es buena persona, pero es que no conoce a Cristo, se convierte y no hay muchos cambios en ciertos sentidos. Pero en otros casos hay un cambio drástico. Me acuerdo de una historia que pasó en la iglesia donde estaba antes, y había un señor que se convirtió a Cristo. Y este señor, antes, cuando terminaba de trabajar todos los días, iba a su cantina favorita en la esquina cerca de su casa y tomaba 3, 4 horas, se emborrachaba, volvía a la casa, gritaba a su esposa, a veces golpeaba a ella o a los niños, se acostaba y después al día siguiente lo mismo. Bueno, este señor finalmente vio la luz y se convirtió a Cristo. Y la primera noche después de eso, pues terminó de trabajar y sabía que no podía seguir en ese estilo de vida. Entonces vuelve a casa y la esposa y los chicos están mirándole a ver qué va a hacer ahora. No sabían exactamente qué esperar, estaban un poco quizás asustados o tímidos esa primera noche. Y el hombre no sabía exactamente qué hacer, porque había gastado 3, 4 horas, casi todas sus noches, en la cantina. Y ahora no podía ir a la cantina, no quería emborracharse, no quería ir hablando mal, teniendo conversaciones malas, haciendo todo lo anterior. ¿Y ahora qué? Y estaba en una situación un poco difícil, porque era necesario para él no solamente dejar hábitos malos, sino reemplazarlos con algo positivo, ¿sí? Lo mismo que dijimos en cuanto a los pensamientos acerca de la tentación sexual, no basta con decir quitamos los pensamientos malos, hay que reemplazarlo con algo mejor. Así es lo mismo con los hábitos. Si entonces venimos a Cristo y antes pasábamos horas mirando sitios malos en el internet o películas malas o quizás saliendo a tomar como este señor hacía, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las actividades de la iglesia en las cuales podemos participar ya? ¿A quién podemos ir a visitar para animarles? ¿A quién podemos llevar comida? ¿A dónde podemos ir para ayudarles a reparar su casa o su carro? A quizás madres solteras o viudas. ¿Dónde están las oportunidades para participar en viajes de misiones o proyectos de misiones en el mismo barrio? ¿Con quiénes ahora vamos a hablar acerca de Cristo en vez de pasar el tiempo hablando mal con otras personas? Realmente requiere mucha creatividad y mucha perseverancia para reemplazar lo malo con lo bueno. Pero el precio es alto si no lo hacemos, porque según Cristo, si dejamos libres esas horas
y si no lo reemplazamos con algo bueno, pues los malos hábitos, los mismos amigos malos, negativos, volverán, lentamente empezarán a llenar nuestro horario, nuestros pensamientos, vamos a adquirir otra vez los mismos hábitos, y según esta historia, lo que va a pasar al final es que el estado final no va a ser lo mismo que antes, va a ser peor. Hubiera sido mejor nunca salir que volver al mismo pecado y terminar en peor condición. Es seguro que Satanás quiere seguir tentándonos, y una forma pues de resistir esas tentaciones futuras es cambiar los hábitos malos y reemplazarlos con algunos hábitos buenos. Y esa es una área en la cual la iglesia puede ayudar mucho, porque podemos animar uno al otro a buscar mejores actividades y mejores formas de ocupar el tiempo. ¿Cómo entendemos la última parte de versículo 45? Después de la advertencia, Cristo agrega, así también acontecerá a esta mala generación. Otra vez hay que mirarlo en el contexto, no solamente de este capítulo, sino también el contexto de todos los capítulos alrededor. Tomar como un bloque de enseñanza esta sección de 4 o 5 capítulos. Si miramos hacia atrás, por ejemplo, vemos una serie de milagros. El leproso fue sanado, el paralítico fue sanado, el siervo del centurión, la mujer enferma, los ciegos, los mudos. Todos esos milagros fueron hechos en presencia de estas personas. También vieron a la hija de Jairo levantada. Cristo echaba demonios, caminaba sobre el mar. Otra vez, muchísimos milagros solamente en este contexto, ni hablar de lo que hizo mucho antes o mucho después. En este mismo contexto, la gente ha visto todo eso y ahora escuchan estas palabras y estas advertencias de Cristo. También habían visto la misión del Mesías, a los discípulos mismos salir en su misión, donde tenían éxito en la prédica y también en echar demonios. Y también tenían estas palabras acerca de la fe contra la incredulidad de los fariseos y de otros. Ese es el contexto que tenemos de estas palabras en cuanto a esta generación. Cristo, yo creo, les decía a los oyentes en ese momento que ellos son parecidos a este hombre, ¿sí? Tenían cierta historia de un problema, fue sanado y después ahora tiene la opción de quedarse sano o de volver a estar loco, ¿sí? Endemoniado. La nación de Israel, como nación en su historia, los últimos como 4 o 5 siglos, habían sido una nación elegida por Dios, habían creído en Dios, habían visto victorias con Dios, ellos habían caído en pecado varias veces en los exilios y en el tiempo de jueces, habían caído varias veces, habían sido restaurados por Dios con más y más oportunidades y ellos habían respondido a esas nuevas oportunidades que Dios les daba. O sea que como nación habían pasado por lo mismo que este hombre había pasado. Eso de subidas y esos altibajos realmente que vivía este Señor. Y Cristo les decía que si ahora rechazan a Cristo, que es la palabra final de Dios, ese mismo Dios que los había cuidado y perdonado y restaurado tantas veces, si ahora rechazan a la mejor representación de Dios entre ellos, su estado final será peor que al principio. Será peor que cuando cayeron en Egipto, peor que cuando cayeron a las naciones en Canaán, peor que cuando cayeron a Asiria o a Babilonia, peor totalmente, porque habrán rechazado a Dios mismo viviendo entre ellos. Así también, dice, acontecerá a esta mala generación. Y no podemos otra vez evitar la aplicación a nosotros. Es más cómodo evitarlo, juzgarlos a ellos, decir, bueno, ellos tienen el problema, pero nosotros no nos portamos así. Pero no es verdad. Nosotros estamos en el mismo peligro que ellos. Y Cristo nos habla también
después de aún más pruebas, también nuestras propias caídas, nuestros propios pecados, segundas oportunidades, quintas oportunidades, décimas. Si rechazamos nosotros a Cristo, estamos en el mismo peligro que ellos también. Y al final, entonces, Cristo afirma que los que son sus hermanos y su madre son los que realmente obedecen a Cristo. Y esta sección nos parece al final del Sermón del Monte, cuando Cristo, después de haber hablado por 3 capítulos ahí de tantas enseñanzas, tantas acciones, les dice, y ahora ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Serán sabios o necios? ¿Darán buenos frutos o malos frutos? Cristo resume y dice lo mismo aquí. Después de otra sección de enseñanza y milagros que hemos visto, vuelve a preguntar a la gente cómo van a responder. ¿Van a creer para ser salvos y van a ser bendecidos o van a negar a Cristo, rechazarlo y terminar peor que las otras generaciones, que resultará en destrucción y condenación? La pregunta para nosotros, pues, con esta sección también es si perteneceremos a Cristo o si perteneceremos al diablo. Es una decisión. Entonces ya van 2 puntos de decisión para la gente leyendo Mateo y también escuchando, viviendo esto, después del Sermón del Monte y ahora esto aquí también. Una de las últimas historias en esta clase que cubriremos será pues el rico necio. Vamos a volver a Lucas capítulo 12. Una historia bastante bien conocida. Empezamos a leer en versículo 13. Y dice, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Otra vez escuchamos ecos acerca de lo que Cristo dijo en el Sermón del Monte. ¿Dónde estamos guardando a nuestro tesoro? ¿Aquí en la tierra para nosotros mismos o para con Dios? Cristo enfatiza aquí que la vida esta no consiste en cuánto tenemos, cuánto podemos amontonar aquí o gastar en nosotros mismos, sino en cómo somos ricos hacia Dios. Además, Cristo nos advierte otra vez que no sabemos cuándo terminará esta vida. Nunca podemos estar seguros. Podría terminar esta noche, como dice en esta historia. Entonces debemos estar listos para rendir cuentas a Dios acerca de cómo usamos nuestros bienes materiales. Y termina otra vez esa historia con esta advertencia, este consejo a la vez. Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Otra vez nos desafía a pensar en cómo estamos gastando nuestro dinero, dónde estamos invirtiéndolo, dónde va a rendir más ganancia, aquí o en el cielo. En Lucas 13, capítulo siguiente, Cristo habla otra vez de las actitudes y acciones de los que están cerca de Él. Y da 2 historias de arrepentimiento. Empezando en 13:1, dice, En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos.
Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, pues, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Cristo está enfatizando que realmente para Dios no hay un pecador que es peor que otro. Dice que algunos galileos obviamente habían sufrido accidentes y eran llamativos obviamente porque toda la gente conocía que había pasado. Pero Cristo utilizó esos accidentes para enfatizar que esa gente no era peor ante Dios que todos los demás que vivían. Si algunos iban a sentirse cómodos pensando que, bueno, Dios los juzgó a ellos porque hizo caer esa torre sobre ellos, o porque Pilato los trató mal y mató a algunos, Cristo decía, mira, claro que esto les pasó, pero no fue en sí un juicio de Dios. Todos son culpables ante Dios y ustedes todos necesitan arrepentirse. Nos hace pensar quizás un poco en 2 de Pedro, capítulo 3, 9 y 10, donde dice que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Y que el Señor no es lento en cumplir con sus promesas, sino que quiere que todos vengan al arrepentimiento. ¿Sí? Aquí Cristo enfatiza lo mismo. Dice que habrá un juicio. Y si no se arrepienten, pues habrá un castigo fuerte. Pero hay tiempo todavía. Dios espera para darles una oportunidad. Entonces hay que estar listos para el juicio. ¿Cómo aceptamos todo esto que hemos visto en esta clase? Realmente debemos tomarlo como si Cristo nos hablara a nosotros, porque está hablándonos con estas cosas. Las enseñanzas que les da a los fariseos realmente son para nosotros también. Las advertencias acerca de arrepentirnos y acerca de vivir bien y cumplir con la palabra y ser la familia de Cristo y no la del diablo son para nosotros también. Otra vez, en esta sección del ministerio de Cristo, vemos la necesidad de prestar atención y de imitar exactamente a Cristo para evitar caer en estos problemas. Que Dios nos ayude a discernir claramente cuál es su voluntad y a cumplirla en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga.